Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 36. Lanzamiento de pelota intenso. Lanzamiento de pelota hardcore. Tras recibir sus instrucciones, los estudiantes salieron del edificio, caminando juntos hasta llegar a sus respectivos vestuarios, donde tuvieron que separarse. Por el camino, algunos conversaron con quien les pareció accesible. Lo cual, obviamente, no incluía a Taka. Dicho esto, alguien todavía se le acercó. «Oye», dijo Hiro, dándole un suave codazo en el costado. La miró, arqueando una ceja, confundido. ¿No dijiste que no ibas a entrar en la UA? ¿Por qué estás aquí? Ella dijo con cara seria, lo entiendo, lo entiendo. Tenías razón en que me aceptaron. Por supuesto que lo estaba, respondió Taka con seriedad pero con confianza, haciéndola chasquear la lengua. ¿Soy solo yo o te has estado volviendo más arrogante desde que nos conocimos? No es arrogancia. Es confianza. Sí, demasiado. Puso los ojos en blanco, pero un momento después su expresión se agudizó, la sospecha se apoderó de ella. Por cierto, ¿qué fue todo eso? ¿Qué quieres decir? Taka la miró frunciendo el ceño confundido. Me enviaste un mensaje 15 minutos antes de la clase diciendo que llegaste. ¿Cómo es que fuiste el último en entrar? Sin mencionar cómo reaccionaron todos. Toda la clase se quedó en silencio en cuanto entraste. Fue como si lo hubieras planeado, como si estuvieras haciendo una entrada triunfal. Taka tardó un momento antes de responder, apartando la mirada. Ella sabe demasiado. Carraspeó y volvió a mirar al frente, sin cambiar de expresión. No lo sé. Quizás solo tengo ese efecto en la gente. Realmente no entiendes la moderación, ¿verdad?, preguntó con seriedad. Taka no respondió, simplemente miró hacia adelante estoicamente, ya que no podía permitirse el lujo de romper el personaje. Sin embargo, en su interior sus pensamientos corrían a toda velocidad. Tal vez debería hacer que mi cultivo de aura sea más sutil. De vuelta en el aula, sí que lo había planeado todo con cuidado. Esperó pacientemente a que todos llegaran y entonces, cuando Midoriya y Uraraka estaban en plena conversación, decidió entrar. Uno que hizo deliberadamente más intimidante, para que todos pudieran tener claro quién era el realmente más fuerte aquí. ¿Todoroki? Más bien Bumoroki. ¿Midoriya? Más bien Bundoriya. ¿Bakugo? Más bien Bunkugo, bastante acertado, la verdad. Y así sucesivamente y así sucesivamente. De esta manera se aseguró de que su primera impresión fuera inolvidable. Por supuesto, no importa cuán buena fuera su habilidad de caminar verdadero, no podría haber causado esa sensación de presión que todos experimentaron antes. El verdadero MVT había sido el último modo de proyección de aura que desbloqueó. Proyección del aura, tipo de aura. Pensando en dicha habilidad, abrió mentalmente el panel y miró satisfecho su contenido. Proyección de aura, tipo de aura, activo. Descripción: se suele decir que el lenguaje corporal dice más que las palabras, y tienen razón. Las señales físicas transmiten lo que las personas no pueden expresar con palabras. En ese sentido, actúan como una ventana a nuestro verdadero yo. ¿Pero quién dice que aura no puede hacer lo mismo? Intimidación, calidez, ira, emoción. Es hora de dejar que tu aura hable por sí sola, ¿no crees? Te permite hacer visible tu aura y cambiar libremente su color. Tu aura puede transmitir tus emociones a quienes te rodean. Ciertas emociones pueden desencadenar efectos especiales. Tu aura también puede hacer que las personas sientan ciertas emociones. Sin embargo, esta función depende del tipo de emoción, la fortaleza mental de la persona, la conciencia de esta sensación y la resistencia que pueda oponer.
Con esta increíble habilidad, envió una leve ola de opresión a través de la habitación para complementar sus otras habilidades, convirtiendo su entrada en algo innegablemente impactante. No había llegado al extremo de asustarlos por completo, solo les había dado una sutil sensación de autoridad. Combinada con sus habilidades pasivas para parecer más genial de lo habitual, había sido más que suficiente. Aún así, no esperaba que fuera tan efectivo. Incluso Bakugo, de quien esperaba que se abalanzara sobre él como un perro rabioso, retrocedió después de que sus miradas se cruzaron. Eso no significaba que el tipo estuviera asustado. Taka aún podía sentir la mirada furiosa de Bakugo ardiendo en la nuca. Probablemente se había retirado estratégicamente, esperando el momento adecuado, o cualquier actividad que viniera después, para llamarlo. Y Taka lo esperaba con ilusión. El conflicto significaba poner a alguien en su lugar, y eso, a su vez, significaba aura. En cuanto a por qué había saludado a Iida, fue un ajuste de último momento. Al entrar en la sala y observar brevemente a sus futuros compañeros, se dio cuenta de lo densa que se había vuelto la atmósfera debido a los efectos de su aura. Entonces, al darse cuenta de que quizá había exagerado un poco, decidió suavizar un poco su propia. Eso, y porque iban a ser compañeros de clase a partir de ahora. No tenía sentido enemistarse con alguien que, según el canon, dejó de ser un imbécil enseguida tras el inicio de la UA. Entonces, decidió devolver su animosidad a cero con ese apretón de manos. Ojalá haya funcionado. Aún así, los efectos secundarios de mi aura se están volviendo demasiado evidentes, pensó Taka con ironía mientras recorría con la mirada a la clase. La mayoría evitaba su mirada por completo. Parecía que había sido simplemente demasiado intimidante. Nada que no pueda arreglar más tarde, resopló. En general, calificaría ese intento de cultivar aura con un sólido 8 sobre 10. Excelente para establecer poder y presencia, aunque quizás se excedió un poco. Afortunadamente, tuvo una nueva oportunidad de cultivar aura para compensar sus errores anteriores. Quizás ahora optaría por un cultivo de aura más accesible, en lugar del tipo intimidante de antes. ¿Cómo lo hago? Ya les he dejado claro mi audacia. Si me retracto, ¿no me saldrá el tiro por la culata? Mientras reflexionaba profundamente sobre cómo disminuir la barrera que accidentalmente había creado con sus compañeros, pronto la clase llegó al campo. Una vez allí, cada uno se divide hacia sus respectivos vestuarios. Sin embargo, cuando los chicos entraron y comenzaron a cambiarse a sus uniformes de gimnasia, la competitividad surgió de inmediato. La UA era una universidad de élite. Y, por lo tanto, era normal que la mayoría del departamento de héroes estuviera en forma. Al fin y al cabo, ser un héroe implicaba mucho movimiento corporal. Así que, en una sala llena de adolescentes musculosos, evaluar de inmediato los niveles de cada uno era algo normal. Y, naturalmente, las miradas se dirigieron primero a la mayor amenaza de todas. Solo para que la mayoría abriera los ojos de par en par, sorprendidos. El cuerpo de Taka parecía diseñado específicamente para la eficiencia en combate, logrando un equilibrio perfecto entre musculatura y flexibilidad. Tenían músculos, pero Taka parecía literalmente esculpido. Como era de esperar, Kirishima fue el primero en decir lo que pensaba. Oye, hombre, te ves increíblemente fuerte. Taka hizo una pausa a mitad del cambio y asintió con la cabeza al estudiante pelirrojo. Gracias. Al no ver hostilidad ni frialdad, la amabilidad de Kirishima se vio estimulada. ¿Cuánto pesas, hermano? Taka pareció pensarlo un momento. Como una tonelada. Al menos con mi configuración actual de estadísticas, añadió Taka mentalmente. Aún así, no había necesidad de revelar sus verdaderos límites por el momento. Una revelación más lenta y deliberada sería mucho más épica. Mientras Taka sonreía para sus adentros, el resto de los chicos claramente habían oído la conversación. Pronto, varios pares de ojos se volvieron hacia él con incredulidad, preguntándose qué clase de don podía permitirle a alguien levantar una tonelada. La respuesta obvia sería superfuerza, pero parecía demasiado simple, ¿no? Además, habían visto las clasificaciones.
Era imposible que la superfuerza por sí sola justificara todos los puntos que Taka había ganado. TSK. Por supuesto, algunos no se lo preguntaban, simplemente fruncían el ceño. Pero dejando a esa gente de lado. Eso es mucho, murmuró Kirishima, visiblemente desconcertado. Aún así, no era de los que se dejaban intimidar por el poder. Tras ponerse el uniforme de gimnasia, como ya lo había hecho Taka, extendió la mano. Soy Eijiro Kirishima. Encantado de conocerte, amigo. Taka aceptó el apretón de mano sin dudarlo. Takahashi Fukumoto. Llámame Taka. Eso le valió una amplia sonrisa. Claro. Llámame Eijiro si quieres. Seguro. Minutos después. Después de que todos terminaron de cambiarse, regresaron al campo y se reunieron, esperando que llegara su maestro. Poco después, apareció Aizawa, con un pequeño dispositivo en una mano y una pelota en la otra. Se paró frente a la clase y les dirigió una mirada indiferente. Muy bien. Empecemos de inmediato. Espere, sensei, ¿qué hay de la ceremonia de apertura? Preguntó Ochako rápidamente antes de que pudiera continuar, visiblemente preocupada por saltársela. Aizawa pareció casi aburrido por la pregunta, fulminándola con la mirada. Si aspiran a ser héroes, no tienen tiempo para estas cosas sin importancia. El atractivo de la UA reside en la libertad de sus tradiciones, y eso también aplica a los profesores. Así que esto es lo que haremos en su lugar. Ella se encogió ligeramente, intimidada por su seriedad en su primer día. Resoplando ante su reacción, Aizawa volvió al tema, con la mirada fija en todos. Todos han hecho esto desde la secundaria, ¿verdad? Pruebas de aptitud física donde no se permiten dones. La clase asintió vacilante. Aizawa suspiró, con irritación reflejada en su rostro. Por alguna razón, este país todavía depende de promedios basados en estudiantes a quienes no se les permite usar sus dones. Es completamente irracional. Chasqueó la lengua. Bueno, eso es solo el Ministerio de Educación procrastinando. Entonces, su mirada se fijó en un solo estudiante. Un chico de cabello negro, de pie al frente, con ambas manos fríamente en los bolsillos. Takahashi. Quedaste primero en el examen práctico, ¿verdad? Se escucharon algunas exclamaciones de sorpresa en el campo, sobre todo al confirmarse que el excepcional récord de este año le pertenecía. La mayoría ya lo sospechaba. Taka asintió débilmente, con expresión plana e ilegible. ¿Cuál fue tu mejor resultado en el lanzamiento de softball?, preguntó Aizawa. Taka reflexionó sobre la pregunta por un momento, mirando hacia otro lado mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Mis resultados fueron bastante patéticos hasta que empecé a entrenar en serio el año pasado. Después, me hice otra prueba. Fue más aceptable, pero aún estaba lejos de mi límite actual sin aura. Unos 60 metros, respondió finalmente. Aizawa asintió. Entonces inténtalo de nuevo, esta vez usando tu don. Ante esto, un brillo peligroso brilló en los ojos de Taka. ¿Estás seguro? Aizawa ni siquiera pestañeó. Sí. Le lanzó la pelota hacia él. Gira. Taka lo atrapó sin siquiera mirar y luego caminó hacia el área de lanzamiento marcada, un gran círculo pintado en el suelo, con arcos crecientes delante de él. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando permanezcas dentro del círculo, aclaró Aizawa. Taka asintió débilmente, con la mirada fija hacia adelante. Luego dio un paso atrás. Paso. Mientras lo hacía, una sensación similar a la que habían sentido antes en el aula se extendió por todo el campo, haciendo que muchos estudiantes entrecerraran los ojos y se concentraran inconscientemente en él. Era una sensación familiar, pero a la vez diferente. Antes les hacía apartar la mirada. Ahora ya no podían apartar la mirada. Y menos mal que no lo hicieron. ¿Qué es eso?, murmuró Kaminari, el rubio con la marca del rayo en el pelo. Sus palabras reflejaron la confusión de todos. De repente, una aura roja comenzó a emanar de Taka, sus ondas tranquilas, casi fluidas. Pero a pesar de su apariencia pacífica, de alguna manera,
resumaba algo que toda la clase no pudo evitar tragar con asombro. Potencia pura y bruta en su máxima expresión. Les sugiero que todos den un paso atrás, dijo Taka, y su voz lo sacó de su aturdimiento. La mayoría de ellos retrocedieron instantáneamente y sin dudarlo. Los únicos que no se movieron fueron Bakugo y Aizawa. Taka los miró brevemente, como para confirmar que no se moverían, luego se encogió de hombros levemente. Y así, con los preparativos realizados, sus músculos se tensaron. Un pie dio un paso adelante. Su cuerpo se retorció. Su aura se condensó visiblemente alrededor de su brazo y la pelota. Y entonces su brazo se movió hacia adelante. Él lanzó. ¡Boom! En el instante en que la pelota desapareció de su mano, disparándose a la distancia, el aire a su alrededor explotó en todas direcciones como una bomba. Como resultado, tanto Aizawa como Bakugo se vieron obligados a protegerse la cara cuando la violenta ráfaga los impactó de frente. Los demás tuvieron que hacer lo mismo, aunque la fuerza que sintieron fue notablemente menor que la que impactó a los dos que estaban al frente. Aún así, Aizawa nunca apartó la vista del dispositivo que rastreaba la distancia de la pelota. Bip. Bip. Bip bip. Los números aumentaron implacablemente. 10 metros. 100. 1000. Simplemente siguieron aumentando. Hasta que finalmente se detuvieron. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. Al notar su reacción, Taka sonrió por dentro. ¿Cómo es eso? La verdad era que se había contenido, pero no solo para ocultar su verdadera fuerza. La potencia bruta era buena para cultivar aura, sin duda. Pero había algo aún mejor. 3500, anunció Aizawa. Ni un dígito más. Ni un dígito menos. La clase estalló en jadeos. Y ese algo era poder combinado con control. Aizawa se quedó mirando el dispositivo en su mano por un momento demasiado largo, su expresión era ilegible. Finalmente, su mirada se levantó y se fijó en Taka, frunciendo el ceño. Takahashi, dijo rotundamente, te contuviste. Taka no parpadeó. Se giró estoicamente hacia su maestro. Sí. Esa respuesta solo pareció irritar aún más a Aizawa. ¿Crees que ser un héroe es un juego en el que puedes permitirte el lujo de contenerte? Taka lo miró a los ojos sin pestañear. Creo que es un trabajo en el que tendré que saber cómo hacerlo. Siguió un breve silencio. Y si no puedes, presionó Aizawa. Entonces no lo haré. Aizawa lo observó un momento antes de que su expresión se suavizara un poco. Puede que seas racional. Taka no estaba seguro de cómo responder. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo. Gira. Su mano, instintivamente, atrapó la pelota de nuevo. La miró, arqueando ligeramente la ceja. Saber contenerse es bueno, dijo Aizawa, pero esta es una prueba de evaluación de don. Hay que darlo todo. Adiós al control, satisfecha con eso, se burló Taka para sus adentros, mirando la pelota un rato. A por todas, En su lanzamiento anterior, apenas había utilizado el 25% de su fuerza real. No iba a revelarlo todo solo porque se lo ordenaran. Las grandes revelaciones requerían tiempo. Aún así, si su maestro sentía tanta curiosidad, entonces podría mostrarle un poco más. La mitad, quizás. De cualquier manera, para cuando una revelación fuera necesaria, la mitad de la fuerza de hoy probablemente representaría mucho menos en el futuro. Entonces, retrocediendo hacia el círculo de lanzamiento, Taka giró su hombro y se lastimó el brazo. Pero justo antes de soltarlo, miró a Aizawa y a Bakugo. Retrocede, le aconsejó. Aunque ya no con tanta amabilidad. Esta vez, aunque Bakugo dudó por un momento, ambos finalmente obedecieron, principalmente porque Aizawa forzó al rubio con una mirada fulminante. Al ver eso, Taka sonrió levemente. Entonces se puso tenso. Su aura se encendió violentamente, ya no como agua, sino como fuego furioso, enviando temblores visibles a través del aire. Sus músculos se tensaron. Su brazo se tensó hasta el máximo. Y luego. ¡Buu!
La pelota fue lanzada. Esta vez no fue solo aire el que explotó hacia afuera. El polvo brotó del suelo cuando la onda expansiva atravesó el campo, haciendo que los estudiantes se tambalearan hacia atrás. Incluso Aizawa se vio obligado a cerrar los ojos por un instante. Cuando todos se recuperaron, la pelota ya había desaparecido hacía rato. Aizawa revisó inmediatamente el dispositivo. Sus ojos se abrieron y luego, involuntariamente, sonrió. 7.698 metros. En un instante, el campo cayó en un silencio atónito. Capítulo 37. Pruebas. ¿Este es el primer lugar del examen de admisión? Los ojos de Midoriya temblaron de incredulidad. Hace un mes, tras terminar el examen de admisión, oyó hablar de alguien que había destruido un punto cero. En aquel momento, asumió que se referían a él, aunque algunos de los que lo comentaban no eran de su centro de batalla. Pero ahora lo entendió. Se referían a ese muchacho. Él también había logrado lo mismo. No, con ese nivel de poder y técnica, probablemente fue muy diferente de cómo lo había hecho. Con el poder que había demostrado hoy, destruir un robot como ese no habría sido más difícil que soplar polvo. Él, por otro lado, tuvo que romperse un brazo para lograr el mismo resultado. Y lo que más sacudió a Midoriya no fue solo la fuerza mostrada, sino el hecho de que alguien así sería su compañero de clase durante los próximos 3 años. ¿Es este el nivel de UA?, se preguntó, mirando el puño que una vez destruyó al hacer lo que el joven frente a él podría haber hecho sin sudar. Por un breve momento, la duda se apoderó de mí. ¿Habían sido realmente suficientes sus 10 meses de entrenamiento? Sacudió la cabeza bruscamente, alejando los pensamientos pesimistas. No, ni siquiera Kacchan puede hacer algo así. Esa persona, sea cual sea su don, simplemente está en otro nivel. Una gota de sudor le rodó por la frente. Mientras los pensamientos de Midoriya daban vueltas, el campo se sumió en un silencio ensordecedor tras la imponente demostración de poder. Todos se quedaron paralizados, demasiado atónitos para decir una palabra tras comprender que no todos los dones eran iguales. Esta mierda tenía niveles. Afortunadamente, una voz rompió el aturdimiento colectivo. ¿Es suficiente, Sensei?, preguntó Taka con calma. Su tono era neutral y serio, pero había un leve rastro de desafío debajo. La sonrisa de Aizawa se desvaneció. Sí. Ahora vuelve a tu casa. Resoplando suavemente, Taka se giró y caminó de regreso hacia el grupo. Al regresar a su lugar, sintió innumerables miradas fijas en él, miradas llenas de asombro, conmoción e inquietud. Las ignoró a todas. La gente cool no reconocía la admiración. Entonces, ¿entendieron lo que vamos a hacer hoy?, preguntó Aizawa bruscamente, volviendo a la atención de todos. A juzgar por sus caras, estaban soñando despiertos en lugar de escuchar. Realizarán las pruebas de aptitud física estándar, esta vez usando sus dones. Al instante, se escuchó un parloteo en todo el campo y la emoción reemplazó la sorpresa anterior. ¿Verdadero? ¿Podremos usar nuestros dones de inmediato? Eso es UA para ti. Esto suena divertido. Desafortunadamente, ese último comentario, dicho por cierta estudiante de cabello rosado, pareció molestar a Aizawa. Parece divertido, dijo Aizawa con voz monótona y la mirada fija en ella, como si la desafiara a repetir lo que dijo. Ella se encogió de inmediato y, junto con ella, la emoción murió instantáneamente. Las sonrisas desaparecieron y fueron reemplazadas por expresiones nerviosas ante el cambio de humor de su maestra. Tienes 3 años para convertirte en un héroe de verdad. ¿De verdad mantendrás esa mentalidad todo el tiempo?, preguntó, recorriendo con la mirada a todos los que se habían atrevido a mostrar un mínimo de entusiasmo antes. La clase no respondió, nadie se atrevió a correr el riesgo de pisar otra mina terrestre. Desafortunadamente, el silencio en sí mismo era una mina terrestre. De acuerdo, hagámoslo así entonces. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro apático de Aizawa. Quien quede en último lugar después de todas las pruebas será juzgado como sin potencial y expulsado. «¿Qué?», exclamó toda la clase con horror. Taka, por supuesto, se mantuvo lo más estoico posible.
Uraraka fue el primero en protestar. ¿Expulsarán al último? Pero si es solo el primer día de clases. Y aunque no lo fuera, sigue siendo injusto. Aizawa no pestañeó. En cambio, su tono se volvió aún más contundente. Desastres naturales. Accidentes a gran escala. Villanos peligrosos sin escrúpulos. Calamidades cuyo tiempo o lugar es impredecible. Japón está lleno de injusticias. Los héroes son quienes desafían esa injusticia y arreglan las cosas. Durante sus 3 años en esta escuela, la UA los someterá a una adversidad tras otra para que sean capaces de hacer precisamente eso. Si esperaban un lugar donde pudieran hacer amigos e ir al karaoke después de clase, lamento decepcionarlos. Go beyond, towards ultra. Por algo es el lema de nuestra escuela. Aquí, todos superarán sus límites o fracasarán en el intento. Eso fue suficiente para cimentar la realidad para todos. Iida sacó una botella de agua y se hidrató, elogiando mentalmente a UA por su dificultad y preparándose para las dificultades que se avecinaban, tal como había dicho Aizawa. Bakugo giró su brazo, frunciendo el ceño con determinación para reclamar el lugar que le pertenecía. Midoriya estaba teniendo un colapso mental, agonizando por cómo sobrevivir a esto con su falta de control sobre su nuevo quirk. Una cortina de polvo surgió desde la línea de salida, extendiéndose en todas direcciones. Quienes observaban a varios metros de distancia fueron alcanzados por la onda expansiva y se vieron obligados a cubrirse. Por un momento, los ojos de Aizawa se entrecerraron mientras él también se protegía de la fuerza, preguntándose si eso había interferido con la carrera de Yaoyorozu. Pero cuando su visión se aclaró, vio que la enorme onda expansiva no la había afectado en absoluto. De alguna manera, algo la protegía. Lo tuvo en cuenta, pensó, mirando fijamente a Taka, que permanecía tranquilo en la línea de meta con expresión impasible. Segundos después, Yaoyorozu llegó a la meta. 3,31 segundos, el autómata anunció. Tras aminorar el paso, se quitó los patines y exhaló un suspiro, quizá porque estaba contenta de que hubiera terminado o porque estaba satisfecha con el resultado, algo que solo ella conocía. Luego caminó hacia Taka, quien la miró brevemente al acercarse. Me protegiste de la onda expansiva, ¿verdad? Muchas gracias, dijo, haciendo una profunda reverencia. Parpadeó débilmente ante la repentina gratitud. Fue mi velocidad la que lo causó. Ni lo menciones. Taka cerró los ojos con aire enigmático. Aunque sus pensamientos eran todo menos enigmáticos. ¿Qué tal eso? Poderoso y responsable. ¿No se sienten todos maravillados? Abrió ligeramente un ojo para mirar a la multitud que lo observaba. Sus expresiones no habían cambiado en absoluto. Entonces se dio cuenta, no lo habían oído en absoluto. Se me olvidó hablar lo suficientemente alto. Suspiró para sus adentros. ¿MMM? Afortunadamente, parecía que su serenidad no se había perdido por completo. Volviéndose hacia Yaoyorozu, parecía que lo había apreciado, a juzgar por el nuevo respeto en su mirada. Con ellos terminados, la prueba llegó a su fin. La segunda prueba fue la de fuerza de agarre. Todos se trasladaron al gimnasio de la escuela cercana, donde se guardaban aparatos para medir la fuerza de agarre. La puntuación más alta perteneció a Soji, cuyo quirk, que le permite producir varias extremidades a voluntad, elevó su fuerza a unos impresionantes 540 kilogramos. El agarre era realmente impecable. Muchos chicos se reunieron a su alrededor en estado de shock. Al menos, hasta que Taka también apareció. Grieta. El dispositivo se rompió bajo la velocidad y la fuerza de su agarre, atrayendo instantáneamente todas las miradas hacia él. Arriba. Taka sonrió para sus adentros incomplejos. Aizawa solo pudo suspirar impotente. Después de esto, la tercera prueba fue el salto de longitud desde parado. Cultivar auras fue un poco más difícil aquí, ya que la tarea consistía simplemente en saltar más allá de la arena. Una tarea bastante simple. Eso diría un perdedor que no es un granjero de aura. Estallido. Una ráfaga de fuerza surgió de los pies de Taka al saltar, elevándolo por los aires por un instante.
Incluso realizó una voltereta en el aire, con las manos metidas casualmente en los bolsillos para mayor estilo. Un instante después, se desplomó. ¡Bam! Sus pies se estrellaron contra el suelo, rompiéndolo con el impacto y clavándose ligeramente en la tierra. Pero a pesar de tambalearse un poco al aterrizar, pronto se puso de pie nuevamente, con su expresión sin cambios. Sus manos, todavía en sus bolsillos. Hiro no se quedó muy lejos, pues ya había hecho la prueba ella misma. Ese tipo está haciendo demasiado, dijo con seriedad. Aunque en el fondo pensaba que había sido bastante genial. Luego vino la cuarta prueba. Repetición de pasos laterales. Esta vez, Taka decidió copiar el estilo de un compañero granjero de Aura, un calvo con capa. Es vos, es vos, es vos. El polvo estalló y el aire explotó mientras su figura se multiplicaba en imágenes residuales que se movían de un lado a otro. Sus ojos parecieron brillar por un momento mientras una estela roja trazaba sus rápidos movimientos horizontales. Y a pesar de todo, su figura permaneció inalterada. A pesar de la velocidad vertiginosa, permaneció de pie relajado con ambas manos en los bolsillos. Sus pies hicieron todo el trabajo pesado, impulsándolo de un lado a otro mientras el resto de su cuerpo se dedicaba a cultivar aura. Al poco tiempo, el examen terminó. La mitad de la clase lo miró con incredulidad, mientras que la otra mitad parecía preocupada por su propio bien. Entonces, por fin, llegó la siguiente prueba. La prueba del lanzamiento de la pelota, el momento que decidiría el destino de Midoriya. En el programa original, el Cabeza Verde había sacado un plan de su trasero que le ganó el respeto suficiente de Aizawa como para cancelar sus planes de expulsión. Pero esto no era el espectáculo. Nada garantizaba que fuera tan astuto esta vez. Quizás el efecto mariposa ya se había apoderado de él y Taka simplemente no se había dado cuenta. Tal vez debido a su propia gran y poderosa presencia, la presión sobre Midoriya sería mayor que en el original y el chico podría superarla con la determinación de ese protagonista, o arruinaría su vida y volvería a casa como un vagabundo después de todo el trabajo que le costó ingresar a UA en primer lugar. Estaré observando, por si acaso, pensó Taka, listo para intervenir si era necesario. Una persona menos experta podría haber visto esto como la oportunidad perfecta para eliminar a un rival que cultiva auras. Pero un verdadero maestro del oficio no teme la luz ajena. Les permite brillar con toda su intensidad, pues solo cuando otros pueden ver la intensidad de la luz ajena, pueden apreciar verdaderamente la luz más brillante de todas. El sistema intervino. Fue un poco obvio y fuiste demasiado lento para decirlo, se burló Taka. Dejando al sistema enfurruñado, Taka miró hacia atrás a Midoriya, cuyo turno se acercaba. Vamos, Midoriya. Agarra el cinturón. Sintiendo una mirada, Midoriya se dio la vuelta. Pero para entonces, Taka ya había cruzado los brazos y cerrado los ojos enigmáticamente. Midoriya suspiró y volvió a temer el futuro inmediato. Finalmente llegó su turno. El peliverde entró en el círculo de lanzamiento, con una gota de sudor rodando por su rostro mientras su mente corría a 1000 millas por hora, con la mano agarrando firmemente la pelota. ¿Usar su don o no? Esa era la pregunta. Hasta ahora, había intentado todas las pruebas sin él, y los resultados eran desalentadores. Su entrenamiento con OMAD quizá había mejorado su físico en comparación con el año pasado, pero sus compañeros tampoco se dejaban de esforzar. Ellos también poseían un buen físico que les permitía obtener buenos resultados solo con su habilidad física. Pero a diferencia de él, sus compañeros tenían peculiaridades que les permitían destacar en pruebas específicas, elevando sus puntuaciones y dejándolo a él en los últimos puestos del marcador. A este ritmo, la expulsión era inevitable. Midoriya aferró el balón, desbordándose de la frustración. Romperse las extremidades era una agonía, pero si la alternativa era que lo echaran el primer día, no tenía otra opción. Lo haré, resolvió. No dejaré que termine así. Con renovada determinación, Midoriya tensó su brazo. Débiles arcos eléctricos comenzaron a danzar a su alrededor, sus venas brillaban con la energía almacenada. Dio un paso adelante, y una enorme oleada de energía se canalizó desde su núcleo directamente hacia la esfera.
Me convertiré en un héroe. Y así lo lanzó. Ruido sordo. Un segundo después, la pelota tocó el suelo a unos cuantos metros de distancia, levantando un poco de polvo en su aterrizaje, pero no mucho más que eso. En un instante, el rostro de Midoriya palideció. ¿Sé cómo? Estoy seguro de que. Te borré el don, la voz de Aizawa cortó el aire con solemnidad. Sinceramente, dejar entrar a un chico como tú, ese examen de admisión fue realmente irracional. Aquí está. Taka entrecerró los ojos. Al igual que en el programa, Aizawa procedió a darle a Midoriya una charla motivadora, haciéndole darse cuenta de que al mutilarse, se convertiría más en un obstáculo que en una ayuda para otros héroes en desastres reales. Hecho esto, y tras dejar a Midoriya con sus pensamientos, Aizawa regresó a su sitio. Ahora, sin embargo, las bajas expectativas se reflejaban en su expresión inexpresiva. Tienes 2 intentos más para lanzar la pelota. Después, pasaremos a la última persona y luego a la siguiente prueba, declaró, dejando al pobre chico de pelo verde perdido en sus propios pensamientos. La mano de Taka se movió, lista para aumentar la velocidad de la pelota si era necesario. Por un instante, el campo se sumió en un profundo silencio. Toda la clase observaba con una mezcla de lástima y tensión mientras Midoriya dejaba volar su mente. Poco después, pareció haber llegado a una conclusión. Al igual que antes, tomó su postura y preparó el brazo para el lanzamiento. Todos contuvieron el aliento. Algunos ya estaban señalando mentalmente a Midoriya como el expulsado, concretamente, cierto rubio explosivo. Y entonces, el cuerpo de Midoriya se puso en movimiento. Aizawa entrecerró los ojos, preguntándose qué camino tomaría el chico. Apostarlo todo o nada. Con la falta de control sobre su poder, solo podía elegir uno. Y para Aizawa, cualquiera que eligiera le importaba poco. Tal como estaba ahora, Midoriya no tenía talento para ser un héroe. Hoy, se desharía del niño antes de que se hiciera daño permanentemente. Ser un héroe no era un juego, después de todo. O al menos eso era lo que él pensaba. De repente, los ojos de Aizawa se abrieron de golpe, sorprendido, al ver un pequeño detalle con su mirada experta. En pleno movimiento, Midoriya había activado su don. Por un momento, se burló, pensando que era el último intento de una rata acorralada. Pero entonces se dio cuenta realmente de lo que era diferente. A diferencia de antes, esta vez toda esa energía y poder se concentraron enteramente en la punta de su dedo. ¡Boom! Al instante siguiente, el aire explotó cuando la bala se elevó violentamente hacia el cielo. El cuerpo de Midoriya se desplomó hacia adelante por el retroceso de la explosión. Pero entonces se contuvo. Apretó el puño con fuerza y miró a su maestro. A pesar de las lágrimas, lucía una sonrisa desafiante y radiante. «Aún puedo moverme, sensei». El rostro de Aizawa, desconcertado hasta ese momento, cambió. Una amplia sonrisa de emoción se extendió por su rostro. Mientras tanto, Taka resopló y una leve sonrisa tiró de sus labios. «J.E. No está mal, chico». Su aura, que había brillado invisiblemente alrededor de Midoriya para intervenir si las cosas se complicaban, se desvaneció. Fluyó de vuelta a su legítimo dueño, asentándose una vez más. De lo contrario esto habría sido aburrido. Capítulo 38, fin del día 1. Tras el momento de Midoriya con el aura farmeada y un pequeño altercado con Bakugo, que se enfureció con él por tener un don, la clase continuó con el resto de las pruebas como siempre. Abdominales, toque de dedo sentado, carrera de larga distancia, todos ejercicios relativamente sencillos, y aún así, algo que Taka aprovechaba para farmear aura de alguna manera. Durante la mayoría de las pruebas, Yaoyorozu estuvo a la cabeza, y los locos inventos que produjo con su quirk a menudo superaron lo que cualquiera de los otros podría alcanzar con su propio quirk. Por supuesto, eso fue sin contar a Taka. El adolescente siguió aplastando cada prueba con un poder abrumador, colocándose en la cima en cada una, a excepción del lanzamiento de béisbol, donde Uraraka logró anotar el infinito con su quirk al borrar la gravedad de la pelota.
Lamentablemente, durante todo el proceso, el rendimiento de Midoriya decayó un poco más debido al terrible dolor que le producía su dedo roto. Esto provocó que, incluso después de aferrarse al lanzamiento de béisbol, volviera al último lugar de la clasificación enseguida. Y así, sin más, 30 minutos y varias pruebas más tarde, la prueba de evaluación de Quirk llegó a su fin. Una vez que terminaron, toda la clase se reunió afuera del gimnasio, observando cómo Aizawa sacaba un control remoto de su bolsillo y proyectaba los resultados de todos. Al instante, todas las miradas se dirigieron al tablero de resultados proyectado. La mayoría de los estudiantes estaban nerviosos o preocupados por lo que estaban a punto de ver. Midoriya, en particular. Después de todo, aunque tenían una vaga idea de cómo les había ido, nada decía que el profesor no los evaluaría de una forma completamente inesperada y terminaría con ellos en el temido último lugar. Al menos, hasta que el propio Aizawa explicó que las puntuaciones eran simplemente los resultados de las pruebas sumadas. Eso bastó para que Midoriya se preocupara muchísimo. Después de todo, él era quien mejor sabía cuánto había apestado. Y, para su consternación, tan pronto como se revelaron los resultados, lo que había temido se hizo realidad. Allí, al final de la lista, estaba su nombre, el último en la clase. Por otro lado, bueno, me habría estrellado si no hubiera estado allí, pensó Taka con un bufido cuando vio su nombre en la parte superior, seguido por Yaoyorozu y luego Todoroki. Como era de esperar, había dominado. Supongo que con esto terminamos la agricultura de Aura por hoy. Suspiró, y la tensión desapareció levemente de sus hombros. En cuanto a que Midoriya estuviera en el fondo, ni se inmutó. Después de todo. Por cierto, dijo Aizawa con indiferencia mientras apagaba la proyección, estaba mintiendo sobre todo el asunto de la expulsión. Al instante, la mayoría de los rostros de la clase se distorsionaron en desconcierto. ¿Qué? Aizawa pareció sonreír con sorna ante su sufrimiento, mirándolos con una mirada burlona. Fue un engaño racional para obligarlos a superar sus límites. Al instante, los de los rangos inferiores se exasperaron, Midoriya, por pensar que este había sido el final, e Iida, porque había confiado en el maestro con todo su corazón. Claro que era mentira, intervino Yaoyorozu al ver sus reacciones de disgusto, con una ligera gota de sudor. Habría sido obvio si lo hubieras pensado bien. Los que antes habían estado preocupados también sudaron una gota, dándose una bofetada mental por haber caído en la trampa, al menos, hasta que una voz los interrumpió. No estaría tan seguro de eso, dijo Taka de repente con tono ominoso, atrayendo la mayoría de las miradas hacia él. ¿Qué? Yaoyorozu se giró hacia él, desconcertado. Lamentablemente, no obtuvo una respuesta, ya que Taka simplemente cerró los ojos enigmáticamente. Y antes de que pudiera presionar para obtener respuestas. Con eso, terminamos. Hay folletos con el plan de estudios y demás en el aula. Así que cuando regreses, échales un vistazo, dijo Aizawa, dándose la vuelta para irse. Sin embargo, justo antes de hacerlo, le entregó una nota médica al peliverde herido. Midoriya, que la anciana te atienda en la enfermería, ¿eh? ¿No te lastimaste? Sus cejas se fruncieron ligeramente mientras miraba el dedo previamente roto de Midoriya, ahora completamente curado. Y parecía que no era el único en darse cuenta de ello. ¿Cuándo? Midoriya se quedó mirando su dedo desconcertado, ahora sin rastro de haberse roto. Mientras el profesor y los nuevos amigos de Midoriya intentaban comprender lo que acababa de pasar, Taka resopló y se giró para alejarse, dirigiéndose hacia los vestuarios. Ni siquiera me costó 300 auras arreglarlo, sonrió para sus adentros, mirando la habilidad que había sido la más difícil de desbloquear de todas. Proyección de aura, modo ahí, activo. Descripción: destruir es fácil y una habilidad básica para cualquier cultivador de aura. ¿Pero es un cultivador de aura realmente capaz si no puede recorrer también el camino más difícil? Porque más duro que la destrucción es el camino de la creación y la protección. El sufrimiento es parte del universo frío en el que habitan, pero con su luz, el granjero de aura puede amortiguar el frío y brindar protección a quienes lo rodean.
Para el Aura Farmer, es más que un arma genial. También es un protector genial. Permite al usuario regenerar sus propias heridas o las de otros gastando aura. El gasto se basa en la cantidad de cuerpo que requiere tratamiento. Las zonas más grandes requieren mayores cantidades de aura. Ciertas partes del cuerpo requieren más aura para sanar. Los órganos vitales son los más costosos. Debido al tipo de transformación que sufre el aura, se recupera a la mitad de la velocidad habitual en comparación con otros modos. Muy bien, en verdad. Taka asintió, satisfecho. Era, sin duda, una habilidad gloriosa, aunque carísima. Pero supuso que era apropiado, de lo contrario, sería demasiado fácil abusar de ella. Aunque a Midoriya solo le había costado alrededor de 300 auras arreglar el dedo, un dedo era una parte muy pequeña del cuerpo. La curación de áreas más grandes podría fácilmente alcanzar un costo de miles de dólares, tal vez incluso superando las decenas de miles. Sin mencionar los órganos vitales. Ni siquiera se atrevió a pensar en cuánto costaría curarlos. Aún no había tenido la oportunidad de probar una curación más seria, pero tal como estaban las cosas ahora, con su reserva de aura rondando los 40.000, todavía no se sentía capaz de realizar una curación verdaderamente poderosa si alguien alguna vez la necesitara. Aún así, por ahora, era suficiente. Y cuando llegara el momento en que fuera necesaria una sanación a gran escala, probablemente tendría una reserva de aura mucho mayor. En cuanto a por qué había decidido curar el dedo de Midoriya cuando no había habido una necesidad real de hacerlo, especialmente con Recovery Goro cerca. Todo fue por el bien del cultivo del aura. Cuando finalmente llegara el día en que revelara sus habilidades curativas, el impacto sería mucho mayor. Todos conectarían esos momentos de inexplicable recuperación y los relacionarían con él en el momento de la verdad. Pero, ¿por qué se arriesgaba tan descaradamente a ser descubierto?, te preguntarás. La respuesta era sencilla. Ocultar sus habilidades nunca había sido su objetivo, solo un medio para alcanzar un fin. O mejor dicho, un medio para cultivar aura más adelante en la historia. En verdad, nunca planeó permanecer oculto para siempre. Después de todo, cuanto más progresaba el programa, más fuertes se volverían sus oponentes y, por lo tanto, más habilidades inevitablemente se vería obligado a revelar para mantenerse a la altura. Y sabiendo que ese día llegaría tarde o temprano, y sin ver sentido en desperdiciar toda esa aura jugando con discreción, ¿por qué no prepararse para el futuro? ¿Por qué no plantar todas estas semillas, para que en el momento en que tuviera que demostrar sus verdaderas habilidades, pudiera cultivar aura con todas sus fuerzas? Además, sus acusaciones de justiciero no eran gran cosa, al menos no a largo plazo. Cuando llegó el día en que su identidad como Rocky Nesis fue revelada, y tuvo que enfrentarse a los pesos pesados de este mundo, y probablemente salvarlo en el proceso, ¿cuáles eran las posibilidades de que no lo perdonaran por sus días de justiciero después de todo eso? Y aunque no lo hagan, vivir como un tipo buscado huyendo de la ley también es bastante aurático, pensó. El criminal más fuerte del mundo. Eso suena fatal. Sonriendo ahora que estaba de espaldas a todos y no podían ver su rostro, Taka esperó pacientemente el futuro. Cualquiera que fuera su destino en el futuro, él estaría completamente preparado para cultivar aura al máximo. Minutos después. Después de cambiarse nuevamente a sus uniformes habituales y después de pasar por su salón de clases para recoger los folletos que Aizawa había mencionado, los estudiantes gradualmente comenzaron a abandonar las instalaciones de la escuela. Taka caminó junto a Hiro, los dos ya se dirigían hacia las puertas, seguidos por docenas de estudiantes a su alrededor. Mientras caminaban, suspiró cansada, con el tono de una abuela de 90 años. Uf. Pensé que estaba perdida. Cuando no vi mi nombre en la primera fila de estudiantes, pensé, esto es todo, me van a expulsar en mi primer día de clases. Taka arqueó una ceja. ¿Por qué? Midoriya lo estaba haciendo fatal. ¿Midoriya? Ah, el chico de pelo verde. Hira sintió. Bueno, obtuvo un resultado increíble en el lanzamiento de béisbol. Yo obtuve buenos resultados en las otras pruebas, pero no tan buenos como los suyos, así que me preocupé por un momento. Taka pareció reflexionar un momento.
Supongo que tiene sentido. Aún así, claramente lo hiciste mejor que Hagakure. Su don simplemente no era adecuado para este tipo de prueba. Hir dijo con cara seria, solo entré en pánico, ¿vale? No hace falta que le des tantas vueltas. Luego, después de una breve pausa, miró a Taka con una expresión perpleja. ¿MMM? Por cierto, ¿cómo supiste su nombre? Ni siquiera te vi hablar con ella. Taka chasqueó la lengua por dentro, maldiciendo nuevamente su boca floja, antes de encontrar rápidamente una excusa. Tengo muy buena memoria. Con solo mencionar los nombres una vez, ya entendí la mayoría. ¿En serio?, preguntó Hiro sorprendido. Taka sintió sin cambiar su expresión. Así que un don muy poderoso y buena memoria. ¿De verdad te has ganado la lotería genética, eh? Taka sonrió levemente. Supongo. Hiro gruñó descontento por un momento antes de que sus cejas se iluminaran levemente con travesura, recordando algo. Por cierto, ¿qué pasó con todo eso durante las pruebas? Taka ni se inmutó. ¿Qué pasó con qué? La mirada de Hir se volvió acusadora. Ya sabes, los pasos extra, el verte bien, cuando podrías haber hecho las pruebas normalmente. ¿De verdad creías que estaba siendo sutil? No sé de qué hablas, negó Taka, con la mirada fija al frente. Así es como suelo hacer las pruebas. Hiro no parecía dispuesto a dejar pasar el asunto tan fácilmente, su sonrisa se ensanchó, al menos hasta que Taka de repente giró su mirada hacia ella, interrumpiéndola. De todos modos, pensaste que me veía genial, ¿eh? Las palabras de Hiro se le quedaron atrapadas en la garganta. Después de un momento de silencio, miró hacia otro lado, refunfuñando en voz baja. Cambiemos de tema. Resoplando con una leve sonrisa, Taka asintió. Así, ambos finalmente abandonaron las instalaciones de la escuela y se dirigieron a la estación, charlando un rato por el camino. ¿A qué estación vas?, preguntó al acercarse al metro. Mis padres me consiguieron un apartamento cerca de Shinjuku. No voy a ir a ninguno. Vivo por aquí, dijo Taka, haciendo un gesto vago con la cabeza. Nos mudamos aquí temporalmente porque está cerca de la escuela. ¿Con Seiji-san? Sí. Con ese tipo, respondió Taka con evidente desagrado en su tono. Hiro se rió entre dientes. Finalmente, se separaron cuando ella entró en la estación. Taka, por otro lado, se dio la vuelta y se deslizó hacia un callejón cercano tan pronto como se quedó solo. Entonces. Silbido. Después de asegurarse de que nadie lo había visto, se elevó hacia el cielo, usando su aura tanto para elevarse a gran velocidad como para amortiguar el ruido de su ascenso. Una vez en el aire, se disparó hacia adelante en dirección a Shizuoka, su velocidad enorme mientras cortaba las innumerables nubes de arriba. Mientras surcaba el cielo abierto, sus pensamientos se remontaron al día. Evaluando su propio desempeño con rostro pensativo. Mi presentación fue un poco contundente, pero creo que lo clavé en los exámenes. Ahora es imposible que no piensen que soy genial. Asintió para sí mismo, aunque con cierta indiferencia al recordar el comentario de Hir después de clase. Aún así, debo tener cuidado de no hacer demasiado evidente que estoy cultivando auras. Si no, pareceré un narcisista que intenta parecer humilde en lugar de la personalidad serena y tranquila que busco. Las pruebas en sí mismas habían sido demasiado simples, lo que lo obligó a improvisar formas de cultivar aura en ellas. Y lo había logrado. Sin embargo, en el proceso, es posible que sus intenciones fueran demasiado obvias. Bueno, la clase de mañana debería simplificar el cultivo de aura, pensó, con una sonrisa burlona en el rostro. Después de todo, si todo sale como se espera, mañana habrá una clase de combate. Allí, no necesitaría pensar en formas complejas de cultivar aura como hoy. En cambio, sería tan simple como abrumar a sus oponentes. Aunque si fueran demasiado débiles, sería un desperdicio, o de alguna manera él terminaría quedando mal. Tal vez pueda encontrar una forma de obligarme a luchar contra los pesos pesados de la clase. Taka reflexionó mientras ya estaba planificando el futuro. De todas formas, mañana sería un gran día para cultivar aura.
No solo por el combate, sino porque el ajuste será impecable. Mañana recibirán sus trajes de héroe. Capítulo 39. Clase de entrenamiento básico de héroes. El segundo día de clases llegó el día después del primero. Todos ya estaban reunidos en el aula, esperando pacientemente que llegara su maestro, ya sea charlando un rato con los compañeros sentados cerca o jugando con sus teléfonos. Todos, excepto una persona. Golpe. La puerta se abrió de repente y entró una figura familiar, atrayendo la mayoría de las miradas y hundiendo a la clase en un breve silencio. Era Taka, por supuesto. Nuevo día, nuevas oportunidades para cultivar aura. Dejó que todos lo vieran bien por un segundo o dos, luego se dirigió a su asiento, justo detrás de Midoriya, al lado de Tokoyami y frente a Yaoyorozu. BZZZ. Sin embargo, mientras se sentaba y dejaba sus cosas a un lado, la vibración de su teléfono celular lo sobresaltó. Curioso, lo sacó y para su sorpresa. Hir, ¿no dijiste que llegaste hace 20 minutos? ¿Cómo es que llegaste último otra vez? Taka chasqueó la lengua internamente y miró hacia Hiro, quien estaba sentado unas filas más allá y lo miraba con una sonrisa maliciosa. Rápidamente escribió una respuesta. Tú, fuiste a comprar algo para beber. La respuesta llegó casi instantáneamente. Hiro, pero no vi nada en tus manos cuando entraste. Tú, ya lo bebí. Hiro, ¿cuánta sed tenías? Hiro ahora le lanzaba una mirada incrédula. Después de esquivar con éxito la pregunta, Taka suspiró débilmente y guardó su teléfono, reclinándose cómodamente en su silla. Al menos, hasta que una mano le tocó suavemente el hombro. Disculpe, Takahashi-san. ¿MMM? Se giró y vio a Yaoyorozu sentado allí, detrás de él, luciendo un poco tímido. Bueno, después de la ronda de cultivo de aura de ayer, supongo que soy un poco imponente, reflexionó Taka por un momento antes de dirigirse a ella. ¿Qué pasa? Su respuesta casual pareció haber disminuido su preocupación, a juzgar por su aspecto más cómodo. Bueno, después de lo que dijiste ayer. Oh, disculpa. Sus ojos se abrieron de repente, con el pánico reflejado en su rostro. Hizo una leve reverencia desde su asiento. Soy Momo Yaoyorozu. Disculpa la presentación tardía. A Taka le cayó una gota de sudor. ¿Son así de apropiados todos los niños ricos? Su mirada se dirigió brevemente a Iida, que estaba sentado erguido en su asiento, rígido como una estatua y probablemente esperando que llegara el maestro. Rápidamente, su atención volvió a Yaoyorozu y le ofreció un gesto cortés de asentimiento. Está bien. Soy Takahashi Fukumoto. Aunque puedes llamarme simplemente Taka. Mucho gusto. Un placer conocerte también, Takahashi-san. Otro que usa mi nombre completo, Taka puso los ojos en blanco, internamente. Primero Hiro, ahora Yaoyorozu. Les estaba dando la oportunidad de ahorrarse un buen bocado. Solo Kirishima había aceptado su gracia hasta ahora. Bueno, cada uno con lo suyo. Entonces, ¿qué estabas diciendo?, preguntó Taka. Ella se animó, su expresión se volvió seria una vez más. Sí. Quería preguntarte sobre lo que dijiste ayer. ¿Qué dije ayer?, se preguntó Taka. Un momento después, lo entendió y su expresión se apagó un poco. ¿Se trata de la expulsión? Sí. No estuvo de acuerdo conmigo cuando dije que la amenaza de expulsión había sido falsa. Si me permite la pregunta, ¿por qué? ¿Sigue con eso? Taka la miró un momento, sin palabras. En ese momento, solo quería cultivar un poco de aura actuando de manera misteriosa. Pero como ella seguía sintiendo curiosidad, incluso después de su salida nerviosa de ayer sin respuesta, supuso que podría explicárselo. Después de todo, no era como si hubiera mentido. Bueno, estoy bastante seguro de que en realidad expulsó a los estudiantes de segundo año actuales cuando ingresaron. Yaoyorozu parecía realmente sorprendido. ¿Qué? Pero esa exclamación no había venido de ella. La voz sobresaltada de alguien ajeno a la conversación los interrumpió, tomándolos a ambos desprevenidos.
Se giraron ligeramente y vieron a Midoriya inclinándose hacia ellos, con los ojos abiertos por el pánico. Solo después de darse cuenta de que lo habían escuchado, y ahora lo estaban mirando, junto con todos los demás que se habían sobresaltado por su grito, entró en pánico y se dio la vuelta. Ah, lo siento. Este tipo seguro que tiene un largo camino por recorrer, sonrió Taka con ironía ante la naturaleza fácilmente entrable de Midoriya. Su mente se desvió de inmediato al arco donde el tipo se puso nervioso y serio. Fue entonces cuando realmente empezó a cultivar aura correctamente. Por supuesto, tuvo algunos momentos memorables antes de eso, pero solo después de ese punto se convirtió en un luchador más completo y en un cultivador de aura más consistente. Por ahora, sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que eso sucediera. Más de un año, resopló Taka. En realidad no fue tanto tiempo, ahora que lo pensaba. De hecho, solo demostraba lo absurdo que iba a ser este año, con todas las cosas malas concentradas en un solo lapso de tiempo. Bueno, esta vez estaré aquí. Debería ser capaz de cambiar algunas cosas malas, pensó Taka, recordando la escala de ciertos eventos que vendrían y las repercusiones que tendrían en todos los involucrados. Pero ahora que estaba allí, podía asegurarse de que esas cosas no sucedieran. Y ya que estaba, cultivaba aura. Porque nunca era mal momento para cultivar aura. Después de haber establecido sus prioridades, Taka se volvió hacia Yaoyorozu, quien todavía miraba extrañado la figura ya girada de Midoriya. De todos modos, puedes preguntarles tú mismo después de clase. Ah, sí. Muchas gracias. Yaoyorozu asintió levemente mientras se volvía hacia él. Cuando la conversación llegó a su fin, Taka volvió a mirar hacia adelante. No porque no supiera qué más decir, sino porque un granjero de aura debe ser silencioso y tranquilo, sí. Mientras reanudaba su postura silenciosa y meditativa, la puerta del aula se abrió de repente y sus ojos se abrieron de golpe, formándose una sonrisa en su rostro. Por fin, aquí está. Todo Mig. Sí. ¿Qué pasa, estudiantes? Taka frunció los labios cuando quien irrumpió por la puerta resultó ser Present Mac, no All Might. Solo entonces recordó el plan de estudios que Aizawa les había entregado ayer. Bueno, esa clase era por la tarde. Sudando por su error, suspiró débilmente. Parecía que el cultivo de aura tendría que esperar unas horas más. Tarde. Calculé mal, murmuró Taka mientras golpeaba su cabeza contra el escritorio. Mentalmente, por supuesto. Cuando planeó inscribirse en la UA, solo pensó en todos los momentos en los que podría cultivar aura. Lo que pasó por alto por completo fue el hecho de que era, ante todo, una escuela real. Bueno, en realidad no lo había olvidado. Simplemente no le había dado mucha importancia. Ahora, sin embargo, se enfrentaba a la dura verdad. El programa se había centrado solo en las partes interesantes, saltándose convenientemente las clases largas y aburridas que naturalmente venían con un entorno escolar y con el elenco principal siendo estudiantes. No lo malinterpreten, no se le daba mal estudiar. Se esforzaba muchísimo junto a sus clones para sacar buenas notas, y lo consiguió. Pero definitivamente no era un prodigio. Así que, cada vez que un profesor le hacía una pregunta, sudaba la gota gorda temiendo responder mal y perder su aura en el proceso. Afortunadamente, hasta ahora había logrado responder todo correctamente. Pero eso planteó otro problema. Además de cultivar aura en momentos decisivos, también tendrá que preocuparse por no arruinar la situación durante el tiempo de inactividad a partir de ahora. Y durante un año entero, suspiró Taka. Como siempre, el camino del granjero de aura nunca fue fácil. Aún así, finalmente logró sobrevivir todo el día. Y junto con ello, el momento que había estado esperando finalmente había llegado. Soy. Taka levantó la cabeza y miró hacia la entrada del aula mientras un brillo astuto apareció en sus ojos. Entrando por la puerta como una persona normal. Junto con el grito, la enorme figura de un hombre entró en el aula, no más pequeño que Titanipite, pero todo músculo en lugar de roca. Su amplia sonrisa y su imponente presencia llenaron inmediatamente la sala de asombro,
la mayoría de los estudiantes, si no todos, se quedaron boquiabiertos ante la aparición del héroe. Por supuesto, a excepción de Taka, quien simplemente miró a All Might con una mirada analítica. Bueno, si no es mi chico de los recados. Y por supuesto, el mayor cultivador de aura de nuestro tiempo. Aunque a Taka le gustaba bromear sobre ser su chico de los recados, la verdad era que si había alguien de quien valía la pena aprender sobre la dinámica del aura, ese era este hombre. El único e inigualable. El símbolo de la paz. Un héroe tan poderoso e influyente que una sola sonrisa podría calmar los corazones de todos los que lo miraban, sin importar cuán terrible fuera la situación. Una sola frase suya podría infundir esperanza en algunos corazones y miedo en otros. Y un solo golpe podría borrar todo el mal o proteger todo el bien. Sin mencionar que, con poderes o sin ellos, podía farmear aura sin problema. El hombre, en un futuro lejano según la serie, luchó contra el villano del fin del mundo usando solo un traje de alta tecnología, su cuerpo estaba destrozado por viejas heridas y sus poderes habían desaparecido hacía tiempo. Y para colmo, se rió a carcajadas en la cara del villano. Si eso no era aura, entonces no sabía qué era. Aunque él y otros estudiantes terminaron en muy malas condiciones después de la batalla. Bueno, las cosas no tendrán que llegar tan lejos conmigo aquí, resopló Taka, cerrando los ojos por un breve momento. Solo para abrirlos nuevamente un segundo después, con la determinación brillando en su mirada. Ahora, muéstrame lo que tienes, All Might. Mientras Taka se lo tomaba demasiado en serio, All Might ya había llegado al podio de profesores. Se paró frente a la clase con los puños en la cintura y su amplia sonrisa irradiaba calidez. Buen día, damas y caballeros. Enseño entrenamiento básico de héroe. Aquí, entrenarán de diferentes maneras para aprender los fundamentos de ser un héroe, y será la materia a la que dedicarán más horas como héroes en formación. La clase asintió casi al unísono, completamente absorta en su presencia. Dicho esto, vamos directo al grano. Flexionó la mano, aparentemente sacando algo de su bolsillo con un movimiento elegante antes de mostrarlo hacia la clase. Lo que haremos hoy, es esto. Todas las miradas se dirigieron al objeto que tenía en la mano y, en el momento en que los estudiantes lo reconocieron, murmullos emocionados se extendieron por la sala. Allí, sostenida entre sus dedos, había una tarjeta. Uno que decía batalla. Entrenamiento de combate. Anunció Omar, por si acaso alguien no lo había visto. Luego, apuntó con el brazo hacia la pared contigua. Y para acompañarlo, tenemos estos. Varios compartimentos comenzaron a deslizarse desde la pared, revelando cajas numeradas del 1 al 20. La sonrisa de Omar se ensanchó, volviendo a centrarse en los estudiantes. Disfraces basados en sus registros de don y las solicitudes que enviaron antes de que empezaran las clases. En cuanto Omar dijo disfraces, la emoción se apoderó de toda la clase. Todos querían ver cómo les habían quedado sus disfraces y, por supuesto, probárselos. Él realmente sabe cómo manejar a una multitud, pensó Taka en silencio mientras observaba la reacción circundante y la teatralidad de All Might, frotándose la barbilla. Aún así, no ignoró la mención de los disfraces y su mirada se fijó instantáneamente en el número 19. A ver si lo hicieron como les pedí. O si hoy voy a tener que matar a alguien. Minutos después. All Might se encontraba frente a la entrada de Grand Vera, esperando pacientemente la llegada de sus estudiantes. Mientras esperaba, su mente regresó al momento en que se había presentado ante la clase. Antes de eso, Nezu le había dicho que encontraría a un estudiante muy interesante entre ellos. Curioso, había revisado los dones de todos con antelación, excepto el del joven Midoriya. Si bien varios de ellos habían demostrado un potencial prometedor, ninguno se había destacado realmente como alguien a quien Nezu se esforzaría por señalar. Al menos, ese había sido el caso. Hasta que entró al aula. En el momento en que cruzó la puerta, sintió la mirada penetrante de uno de los estudiantes. Entre todas las miradas emocionadas, este otro podría haber pasado fácilmente desapercibido. Sin embargo, la presencia que emanaba del estudiante lo hacía imposible de ignorar. La mirada no contenía hostilidad,
pero ciertamente tampoco era agradable. Si tuviera que describirlo. Le recordaba la mirada que Endeavour solía dirigirle durante sus años en la UA. Pero en los ojos de este estudiante había algo que la mirada de Endeavour nunca había poseído. Claro. Cualquiera que fuera lo que el estudiante había estado pensando mientras lo miraba, no había habido ni una pizca de duda detrás de ello. Tarareando pensativamente, Omar abrió la carpeta de su maestro y examinó la lista de la clase hasta que encontró la foto adjunta a esa presencia. Takahashi Fukumoto. Don, de músculo a mente. Sí, lo había visto antes y lo había considerado un quirk con un potencial sólido. Pero ahora, habiéndolo conocido, tal vez había algo más en este chico. Sonriendo débilmente, Omar cerró la carpeta y miró hacia adelante. Bueno, pensó, esta es la oportunidad perfecta para descubrirlo, ¿no? Sus brillantes ojos azules brillaron con interés mientras las figuras comenzaron a emerger de las sombras de la entrada. Carraspeando, alzó la voz para dirigirse a los estudiantes que se acercaban. Dicen que la ropa hace al hombre, tanto a los jóvenes como a las damas, y eso aplica aquí también. La clase 1A salió a la luz, los colores vibrantes y llamativos de sus trajes de héroes se mezclaron en una vista impresionante. La sonrisa de Omar se amplió. Ahora que llevan esos trajes, tengan claro que a partir de ahora. Hizo una pausa para dar más efecto. Son héroes. Las barbillas se levantaron orgullosamente en todo el grupo, el título fue aceptado con una mezcla de nerviosismo y reverencia. Sin embargo, pronto apareció otra figura desde atrás, claramente tarde en comparación con el resto. Los ojos de Omar se entrecerraron levemente. Un momento después, el estudiante salió a la luz, revelando. ¿Llegué a tiempo? Midoriya, vestido con un traje parecido al de Bugs Bunny. Almec casi se atragantó al verlo, reconociendo inmediatamente la inspiración. ¡Qué obvio! Luchó por no reírse. Cuando finalmente todos se reunieron, los estudiantes comenzaron a mirarse los disfraces de los demás, la emoción y la competitividad aumentaron en igual medida. Todos querían que se elogiara su traje y todos querían ver qué decisiones habían tomado los demás. Pero mientras conversaban sobre diseños y posibles ajustes futuros, otro sonido resonó desde la entrada oscura. Paso. Un solo paso, tranquilo y mesurado, pero de alguna manera lo suficientemente fuerte como para que casi todos lo oyeran. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia la fuente, el oscuro pasillo de donde habían salido. Y desde dentro, todos podían verlo. Una figura se acercaba, con un paso pausado y casi majestuoso. Al instante, todo el mundo supo quién era y toda la atención se centró en él. Y pronto, la figura salió a la luz. O más bien, sintió como si las sombras lo siguieran. A diferencia de los colores vivos de los demás, salvo un estudiante en particular, este contrastaba marcadamente con el día brillante. Un abrigo oscuro, un elegante sombrero tricornio negro de aspecto extrañamente salvaje y una máscara que le cubría todo hasta la nariz, además de muchas prendas que solo le conferían un toque más atrevido. Cuando hizo su entrada, las reacciones resonaron en el grupo. Un cierto estudiante de cabeza azabache asintió en silencioso reconocimiento. Una estudiante con orejas prominentes y conector para auriculares murmuró algo inexpresivo acerca de que había alguien justo detrás de ella y que, de alguna manera, había logrado llegar última otra vez. Los ojos de cierto estudiante pelirrojo brillaron mientras murmuraba sobre hombría y cosas así. Un cierto rubio explosivo chasqueó la lengua con fastidio. Y un cierto estudiante de pelo blanco y rojo lo ignoró estoicamente. Sí, me veo bastante impresionante, lo sé. Taka había llegado. Capítulo 40. Ejercicio de combate. Una vez que todos estuvieron completamente reunidos y todos pudieron ver bien el extravagante disfraz de Taka, Omar comenzó a dar las instrucciones para el ejercicio de inmediato. En resumen, la clase se dividiría en varios equipos de 2 estudiantes que asumirían el papel de héroes o villanos. 2 equipos opuestos se enfrentarían dentro de los numerosos edificios repartidos por Grand Vera y cada partida tendría su propio edificio que destruir. El objetivo de los villanos era proteger una bomba simulada colocada en lo alto del edificio.
Los héroes, en cambio, debían empezar desde los pisos inferiores y alcanzar la bomba para desactivarla. Las condiciones de victoria eran bastante simples. Los villanos ganarían si conseguían proteger la bomba hasta el límite de 15 minutos o si capturaban a todos los héroes usando las ataduras de captura que les habían otorgado. Cumplir cualquiera de las dos condiciones les aseguraría la victoria. Los héroes, mientras tanto, ganarían si tocaban la bomba, lo que contaría como desactivación del ejercicio, o si aprendían a los villanos usando las mismas ataduras que también les habían proporcionado. Una vez dadas las instrucciones y respondidas las múltiples preguntas de un estudiante con gafas, los estudiantes avanzaron uno por uno para sacar bolas de una caja, cada una marcada con letras de la A a la J, para determinar sus equipos. A medida que avanzaba el proceso, Taka comenzó a pensar en formas de manipular todo para poder enfrentarse a Bakugo o Todoroki, que en ese momento eran los contendientes más fuertes de la clase. Mientras lo hacía, llegó su turno y le ofrecieron la caja para sacar una pelota. Un momento después de hurgar en él, miró la bola que había sacado. El equipo y su compañero. Hagakure, Se le cayó una gota de sudor, girándose para mirar, o mejor dicho, no mirar, a la chica invisible al otro lado del grupo. Maldita sea. Inmediatamente, todos sus planes se fueron al traste. Había esperado que las cosas se desarrollaran como en el programa, lo que le permitió usar su conocimiento previo para identificar qué pelota pertenecía a qué equipo y manipularlo sutilmente con su aura para poder pelear con quien quisiera. Pero ver a la chica invisible allí dejó algo dolorosamente claro. Ya no eran los mismos. Sus ojos recorrieron a los otros grupos que se formaban alrededor del campo y se entrecerraron a medida que sus preocupaciones se consolidaban. Los equipos eran diferentes a los del programa. Lo que significaba que los partidos probablemente también lo serían. Eso lo dejó sin forma de saber qué pelota pertenecía al equipo de Todoroki o al de Bakugo. Y con las bolas restantes escondidas dentro de la caja, justo al lado de All Might, incluso intentar echar un vistazo era casi imposible. Aún no era tan rápido. Bueno, hasta ahí llegó el cultivo del aura, Taka chasqueó la lengua. Ojalá tuviera una manera de hacer algo como una proyección astral real, para poder revisar la caja sin ser notado. No lo hizo, en caso de que estuvieras esperando lo contrario. Aún así, es una buena idea. Quizá la pruebe más adelante. Entornó los ojos ante la idea. Hola, Takahashi-kun, ¿verdad? Una voz que lo llamaba lo sacó de sus pensamientos. Un poco nervioso, pero intentando sonar tranquilo. Se giró y vio que Hagakure se había acercado sola. Es decir, solo con sus guantes y zapatos. El resto de su cuerpo era invisible. Concéntrate, hombre. Para evitar que su mente divagara hacia temas extraños, le ofreció una mano. Eso, Otaka. Como quieras llamarme. Parecía que el gesto amistoso había sido suficiente para borrar el nerviosismo de su voz. Entonces serás Taka. Soy Toru Hagakure, encantada de conocerte. Dijo con energía mientras le estrechaba la mano. Taka asintió levemente. Sin embargo, por dentro, una sonrisa se dibujó en su rostro. Por fin alguien más que acepta mi oferta. El otro era Kirishima, pero dado su enfoque en el cultivo de aura, no había hablado mucho con él. Tenía que actuar de manera misteriosa todo el tiempo, por lo que salir a hablar con otros por voluntad propia era un no. Es el camino del aura. Puf, ¿qué sabrías tú? Mientras se burlaba interiormente de la evidente ignorancia del sistema sobre el tema, tanto él como Hagakure se volvieron hacia All Might, quien había comenzado el proceso de establecer los partidos en equipo, hundiendo ambas manos en dos cajas, una para los villanos y la otra para los héroes. Las manos del héroe hurgaron en cada caja, con expresión pensativa, como si estuviera evaluando cuáles debía sacar primero. Y a medida que la tensión aumentaba en la clase, cada estudiante esperaba ver contra quién pelearía. Esperar. Una idea loca se formó en la mente de Taka. Radar de problemas, activado. Por un momento, nada cambió. Pero entonces, lo sintió. Por un instante, una alerta surgió, desapareciendo en cuanto llegó. No había sido de mucho nivel, como mucho,
un nivel de amenaza de 1 o 2. Pero eso había sido suficiente para demostrar que la teoría de Taka era correcta. En el momento en que All Might toca el balón de mi equipo, mide el nivel del balón del equipo contrario que su mano está tocando. Y como para demostrar que es cierto. Ahí va otro, casi de nivel 3. El rostro impasible de Taka se iluminó con una pequeña sonrisa. Al instante expuso su plan. Su aura, invisible, se expandió y alcanzó las cajas, entrando en ellas y cubriendo la mayoría de las bolas, así como la mano de All Might, sin que éste se diera cuenta. Entonces Taka simplemente esperó. Mientras tanto, All Might sacó 2 bolas, designando a los primeros equipos que lucharían entre sí, Mina y Kaminari como héroes, y Zero más a Aoyama como villanos. Luego volvió a hurgar en las cajas mientras de vez en cuando aparecían alertas. Taka simplemente permaneció tranquilo, esperando pacientemente con un ojo vigilante, hasta que... Ahí está. Un nivel 4, casi 5. Este fue el nivel más alto hasta ahora. No importaba si era Bakugo o Todoroki. Ambos funcionaban. Supuso que existía la posibilidad de que también fuera Midoriya, aunque, como estaba ahora, no era un gran oponente, incluso si la alerta decía lo contrario. Rápidamente, se aseguró de fijarlo con su aura, empujándolo discretamente hacia la mano de Omar junto con la pelota de su equipo también. Y, para su deleite, el segundo partido será, el equipo B como héroes contra el equipo y como villanos, anunció Omar mientras mostraba ambos balones a todos. Ambos fueron los que Taka había elegido. Y, si mi memoria no me falla, el equipo B debería ser, sus ojos recorrieron la clase hasta que se posaron en alguien en particular, que también lo miraba con los ojos entrecerrados. Todoroki. En el momento en que los dos hicieron contacto visual, Taka resopló y miró hacia adelante. Por haber escapado al contacto visual, eso habría sido su derrota y una pérdida de aura. Pero justo antes de apartar la mirada, Taka le lanzó una sonrisa arrogante, cambiando por completo el significado de todo. Una completa falta de respeto. Taka no entendió bien la expresión de Todoroki después de eso, pero a juzgar por sus problemas con su padre, probablemente no le había gustado mucho, no es que a nadie le gustaría. Pero eso era lo que él quería. Cuanto más enojado estaba, mejor cultivaba Taka el aura. Aunque supongo que tendré que encargarme de ella, pensó mientras miraba a Agakure con recelo. Ese tipo sí que pega fuerte. Si Todoroki se enfurece, la chica no podrá hacer mucho. Bueno, luchar con facilidad y proteger a alguien al mismo tiempo es aún más aurático, ¿no? Reflexionó Taka con una sonrisa. Diablos, sí. Todo estaba saliendo bien. Ahora todo lo que necesitaba hacer era esperar el momento oportuno hasta que llegara su turno. Minutos después. El equipo héroe gana, gritó Omad mientras la de Mina tocando la bomba con una mirada de suficiencia se proyectaba a todos los que miraban la pantalla gigante en la sala de monitoreo. Después de una batalla no tan dura en la que Aoyama fue noqueado rápidamente, obligando a Zero a hacer la mayor parte del trabajo pesado, bloqueando la mayor parte de la habitación con su cinta de producción propia, solo para que Mina lo disolviera todo fácilmente con su ácido y Kaminari lo aturdiera con la misma rapidez, la primera batalla del día llegó a su fin. Pronto, los dos equipos ingresaron a la sala y se quedaron en el centro para que Omar evaluara su desempeño. Ahora, damas y caballeros, ¿quién puede decirme quién era el MPV de este ejercicio de combate?, preguntó el héroe, escaneando la sala. Yao Yorozu, siempre una estudiante aplicada, fue la primera en levantar la mano. Una vez dada la orden, habló, ese sería Shido-san. No solo fue superior en combate contra Aoyama-san, eliminándolo primero, sino que después, además, con su don, debilitó todas las precauciones del villano, facilitando que su compañero lo usara con mayor eficacia. Por otro lado, el equipo de villanos carecía de bastantes aspectos, no había coordinación entre Aoyama-san y Zero-san, lo que finalmente llevó a... Aproximadamente un minuto después, Yao Yorozu terminó con su profundo análisis de las actuaciones de cada equipo, dejando incluso a Omag, quien era el maestro, un poco perdido. Aún así, nada de lo que ella había dicho estaba mal, por lo que él simplemente asintió y la elogió, aunque un poco intimidado.
Terminada la revisión, llegó el momento del segundo partido. Muy bien, todos, cambiemos de ubicación y avancemos al siguiente combate, anunció All Might, y pronto todos comenzaron a moverse hacia el siguiente edificio para destruirlo. Minutos después, la clase se había dirigido hacia la sala de monitoreo de dicho edificio, mientras que los dos siguientes equipos se dirigieron a sus respectivos puestos en la planta baja y alta. Uno de los equipos es Taka y Hagakure, los villanos. Los héroes, Todoroki y Sato. La cima, muy apropiada para cultivar aura. Pensó Taka mientras observaba por la ventana de la habitación donde se encontraban, con una expresión de satisfacción e inexpresividad en el rostro. Hagamos lo mejor que podamos, Taka. De repente, alguien gritó desde atrás. Era Hagakure. Taka se giró y le dedicó un breve asentimiento. No estaba seguro de cuál sería su mejor opción, pero seguro que daría lo mejor de sí para cultivar el aura de su oponente. Entonces, ¿tienes algún plan? Preguntó Hagakure con un tono muy serio y algo urgente. Taka tardó un poco en responder. Después de todo, no podía simplemente decir que su plan era hacer alarde mientras Todoroki lo daba todo. Así que en lugar de eso, los aplastamos con un poder abrumador. Tan directo, gritó Hagakure, sonando un poco exasperado. Aunque parecía haber hecho el trabajo que Taka pretendía. Aún así, tenía razón. Así que añadió un poco más de detalle para que no se sintiera tan perdida. Me enfrentaré a Todoroki, su don es un poco salvaje, así que tendré que lidiar con eso primero. Si no me equivoco, el don de Sato lo fortalece cuando come azúcar, pero se vuelve más lento mentalmente. Así que, si lo sorprendes, deberías poder atraparlo antes de que reaccione. De acuerdo. Uno de sus guantes flotantes hizo un gesto de puño, aunque su voz denotaba un poco de nerviosismo. Su don de invisibilidad no le servía de mucho en combate, salvo para escabullirse. Solo en las últimas temporadas pudo convertirlo en un arma, reflexionó Taka, recordando cómo logró distorsionar la luz solar con su don para cegar a sus oponentes. Luego, también estuvo el momento en el que, después de que Aoyama le disparara un láser, ella pudo redirigirlo como un ataque aún más poderoso hacia algún villano que él no se molestaba en recordar. Y volvió a suceder cuando recibió un láser destructor de ciudad del jefe final. Sin embargo, al hacerlo, su don desapareció y se volvió visible temporalmente, revelándose tal como nació en el mundo. Oye, sistema, si le disparo un rayo aura de energía lumínica pura a toda potencia, ella. Taka chasqueó la lengua. Se llaman pensamientos intrusivos. Y es bastante difícil no tenerlos cuando está literalmente desnuda a mi lado y tengo una idea de cómo se ve por mis recuerdos. Además, pedí un momento en el que no esté desnuda. Eso le permitiría desactivar su don por un momento, ¿no? Taka tarareó ante el pensamiento. Estaba bastante seguro de que después de ambos incidentes, finalmente podrían desarrollar un traje para ella que se volvería invisible junto con ella. Eso, o su don se alteró tanto con ese último láser que se vio presionada a encontrar una solución, dado sus espasmos aleatorios de visibilidad. De cualquier manera, podría ayudarla a conseguir un traje para su condición, o al menos poder desactivar su invisibilidad si quisiera. ¿En serio es un sistema de cultivo de aura? Preguntó Taka con incredulidad. Él puso los ojos en blanco. ¿No debería un agricultor de auras poder hacer cualquier cosa? ¿Incluso ayudar en casos aparentemente incurables? Resoplando, Taka le dio a Hagakure una breve mirada. Pero ahora no. Esto no va a acabar bien. Dejando la idea para más tarde, miró hacia la puerta, esperando pacientemente que Oma diera el anuncio del inicio del ejercicio. Hagakure hizo lo mismo, permaneciendo tranquilamente en silencio. Entonces, sucedió. Ahora, comencemos el segundo combate de hoy. La voz de Oma resonó en su auricular, alertando a ambos equipos. ¡Raan! Entonces, el fuerte bocinazo que anunciaba el inicio del partido se escuchó, poniéndolos en movimiento. Ten paciencia con esto por un momento. El aura roja llameante de Taka envolvió a Toru, obligándola a flotar sin previo aviso, lo que le provocó sonidos ligeramente de pánico.
Justo cuando estaba a punto de preguntar de qué se trataba, sin embargo. TSSSS. En un instante, una ola de escarcha arrasó todo el edificio, cubriendo paredes, suelo y techo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Hagakure, que había estado flotando, permaneció intacto salvo por las bajas temperaturas que cayeron con la capa de hielo que ahora rodeaba el edificio. Sin embargo, Taka fue golpeado directamente por la ola y el hielo le llegó hasta las rodillas, atrapándolo en el suelo. Taka, ¿estás bien? Al ver su estado, Hagakure preguntó con pánico desde el aire, retorciéndose de pánico. Pero Taka simplemente asintió, y luego. Grieta. Con pura fuerza rompió el hielo que lo atrapaba. Hecho esto, bajó a Hagakure y le hizo crujir el cuello. Eso debería haber bastado para el primer ataque, murmuró, entrecerrando los ojos. Dado el ataque de gran alcance, Sato probablemente ya esté fuera del edificio, así que no hay necesidad de preocuparse por él por ahora. Diciendo esto, comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. ¿A dónde vas? Taka no respondió de inmediato. Él abrió la puerta y le lanzó una breve mirada. Forzar una confrontación directa.